Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado, por los alimentos que nos das diario, por tener un hogar, por el Evangelio en nuestras vidas, por vivir aquí en la tierra. Te pedimos que nos cuides y que cuides a nuestra familia y que cuides a los niños de la primaria y a las personas y a los trabajadores. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Agradecemos a Humbertito por ofrecernos la oración y a ustedes por estar siempre pendientes de estas clases. Agradecemos a los padres que les ayudan en casa a poder tener su estudio familiar e individual de lo que es el libro de Doctrina y Convenios. Nuestra clase de hoy se titula Si no sois uno, no sois míos. Y como pudimos ver, en la sección 37, el Señor le indicó al profeta José a no seguir la traducción del libro de Mormón. También le pedía que se trasladaran a Ohio, como podemos ver ahí en la imagen. No era un recorrido así como cerquita, ¿verdad? Pero esa fue la instrucción que el Señor le dio por el bien de José y de los santos. Pero también les dijo que no se trasladaran antes sin fortalecer la iglesia, sobre todo una región en particular, como les dijo el Señor, la región de Colesville. Entonces ya que ellos estaban suplicándole al Señor. Entonces el Señor indica que se trasladen, pero antes debían pasar fortaleciendo a los miembros de esta parte, ¿verdad? En esta ciudad. Pero vamos a leerlo y vamos a buscar primeramente la razón. Esto está en la sección 38. Vamos a ver la razón por la que el Señor le pide, ¿verdad? José y a los santos que se trasladaran. Vamos a ver por qué. Aquí vamos a aclarar, ¿verdad? Por qué el Señor quería congregarlos en Ohio. Y vamos a leer los versículos del 31 al 33. Lleven la lectura ahí en casita. Y para que os escapéis del poder del enemigo y vengáis a mí, un pueblo justo, sin mancha y sin reproche, fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio. Y allí os daré mi ley. Y allí seréis investidos con poder de lo alto. Y desde allí irán a todas las naciones los que yo quisiere, y les será dicho lo que han de hacer, porque tengo reservada una gran obra, pues Israel será salvo, y lo guiaré por donde yo quiera, y ningún poder detendrá mi mano. Entonces, miren, él quería congregarlos para apartarlos, ¿verdad? Escapar del enemigo. Había mucho peligro donde estaban, ¿verdad? Los santos. También para él tener para sí un pueblo justo y sin mancha. Y también dice que allí iban a ser investidos con poder. Recuerdan, ¿verdad? Lo del templo. Y también que de allí los iba a enviar a todas partes y que él les iba a indicar qué hacer, ¿verdad? Y que nadie iba a detener al Señor con sus propósitos. Entonces, aquí aprendemos algo muy importante, ¿verdad? Hay mucho que aprender, pero lo más que nos llama la atención, ¿verdad? Con respecto a la historia de la iglesia, es que acá aprendemos que el Señor desea congregarnos para poder bendecirnos. Imagínense, estando en Ohio, las bendiciones del templo iban a estar allí, ¿verdad? Entonces, lo mismo quiere el Señor para nosotros. Él quiere congregarnos para bendecirnos. Hoy en día, pues, la congregación está organizada en barrios, ramas, ¿verdad? Estacas y también en el hogar, la familia. Últimamente esa ha sido la principal congregación, nuestro hogar, la familia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos y por eso tenemos reuniones desde casa o vía Zoom. Podemos estar con todos los miembros de nuestro barrio, pero particularmente nuestro hogar, ¿verdad? Debe ser un santuario de adoración al Señor. Entonces, si nos congregamos, el Señor nos bendice y por esa razón es que Él quiere que realmente nosotros nos congreguemos. Entonces, hermanitos, Él desea, ¿verdad?, que nosotros nos congreguemos para bendecirnos. Ahora bien, a fin de preparar a los santos para que se congregaran, el Señor les dio un consejo que aún es necesario que nosotros lo sigamos aplicando, ¿verdad? Ese consejo no ha caducado.
Y es un muy buen consejo y está siempre en la sección 38. Vamos a leer, hermanitos, desde el 24 hasta el 27. Vamos, leamos, llevemos la lectura ustedes ahí en casita. Y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Porque ¿quién de vosotros, si tiene 2 hijos que le sirven obedientemente y no hace acepción de ellos, dice a uno, vístete de gala y siéntate aquí, y al otro, vístete de harapos y siéntate allí? ¿Podría luego mirarlos y decir, soy justo? He aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Entonces, miren, algo que el Señor quería dejar muy en claro antes que los santos se congregaran era que fueran unos y que cada cual estimara a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Que hubiera realmente tratos justos y que hubiera un amor y una unidad, y que si no eran unidos, pues entonces no eran de Él. Entonces aquí podemos aprender ese mismo consejo, porque hoy en día nos estamos congregando en familias, en barrios y en estacas, ¿verdad? Entonces este mismo consejo debemos de seguirlo. El Señor nos manda ser unidos. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos unidos. Si en nuestro hogar somos unidos, si nos amamos, nos respetamos, también estamos unidos al Señor. Si en nuestros barrios, si en nuestras estacas permanecemos unidos los unos a los otros, es como que estemos unidos a Él también. Con esto me gustaría que pudiéramos ver un pequeño fragmento de lo que nos enseñó el elder Ulises Suárez en la pasada conferencia de octubre del 2018. Vamos a ver este corto video. En lo alto de los Andes en Sudamérica, la nieve derretida y las lluvias dan origen a un noble río. A medida que crece en tamaño y fuerza, erosiona el suelo de las montañas y cañones, y en su torrente lleva tierra a los bajos valles brasileños. A su paso por la jungla amazónica, las aguas del río, llamado Solimões, conservan un color marrón. Por casi 2.000 kilómetros, sus poderosas corrientes fluyen, solitarias y orgullosas. Hacia el norte, las frondosas selvas de Brasil dan origen a otro gran río, el Río Negro. Los minerales y elementos de la selva convierten sus aguas en una corriente transparente, pero oscura. Por 2.300 kilómetros serpentea por las tierras bajas, solo, y como su primo, el río Solimões, se fortalece con los pequeños afluentes que se le unen en el camino. Ambos ríos son fuertes, orgullosos e independientes. Sin embargo, la corriente del Solimões es más rápida que la del Negro y sus aguas son más frías. El río Negro es oscuro pero transparente, y las aguas del Solimões son densas y llenas de sedimentos. A pesar de sus diferencias en color, velocidad y composición, los dos ríos eventualmente se unen cerca de las cálidas selvas del norte de Brasil. Y a pesar de esa unión, por muchos kilómetros no se mezclan. Se mantienen separados y tercamente independientes, como si discutieran el uno con el otro diciendo, «Soy fuerte sin ti, tú no me cambiarás». Pero pronto el suelo inicia un declive gradual y los dos ríos empiezan a fluir más rápido, agitándose y mezclándose el uno con el otro, combinándose y arremolinándose, convirtiéndose al final en algo único, diferente a lo que antes eran. Ahora, dos ríos combinando sus diferencias son uno, el río más caudaloso del mundo. El recién formado río Amazonas fluye con tal potencia que al llegar al Océano Atlántico mantiene su corriente de agua dulce por kilómetros mar adentro.
Una persona observadora podría decir que las personas como tú y yo somos como las aguas de estos dos ríos. Somos diferentes en color, en características, en cultura, en creencias. Somos únicos e independientes, pasando por la vida y enfrentando nuestras propias preocupaciones. ¿Cómo podremos fluir juntos? ¿Cómo podemos unirnos siendo tan diferentes el uno del otro? Las enseñanzas de Jesucristo nos invitan a ser uno. Como los dos magníficos ríos también podemos unirnos. Al encontrarnos con aquellos que nos rodean, podemos alentarnos y amarnos mutuamente, como lo enseña el Evangelio de Cristo. Con su ayuda podemos combinar nuestras cualidades únicas, formando una gran alianza para el bien que no podemos crear solos. Así como el Solimoes y el Negro finalmente se unen para convertirse en el río más poderoso del mundo, como seguidores de Jesucristo podemos unirnos y fluir juntos como uno con Cristo y uno con nuestro prójimo. Así como la alegoría que nos hace el elder Ulises Suárez, pues todos somos muy diferentes, así como el río Solimoes o el río Negro. Cada uno de nosotros somos muy diferentes, pero al unirnos podemos hacer algo maravilloso, ¿verdad? Como ese río Amazonas, que es el más caudaloso y famoso, ¿verdad? Y también nosotros podemos hacer lo mismo en la iglesia, ser uno entre nosotros, ser uno con el Señor y con nuestro prójimo y fluir para hacer mucho bien. Que las diferencias mías y las de otros al unirnos nos hagan ser tan increíbles que podamos prestar un mejor servicio. Todos tenemos dones y talentos diferentes y al unirnos, pues eso se hace más poderoso, ¿verdad? Entonces, hermanitos, hay que seguir ese consejo que desde siempre ha dado el Señor, que seamos uno, porque si no somos uno, no somos de Él, ¿verdad? Entonces, hermanitos, también en nuestra lectura leíamos algo acerca de un personaje, James Colbert, ¿se acuerdan? Ahí en las secciones 39 y 40, ¿verdad? Él había sido un ministro metodista por 40 años, pero hizo la promesa de obedecer al Señor, ¿verdad? Sin embargo, pues no la cumplió, ¿verdad? Él prometió, pero no cumplió. Vamos a leer los encabezados de estas dos secciones para que recordemos lo que habíamos aprendido acerca de James Colbert. Y dice: revelación dada por medio de José Smith el profeta a James Colbert en Fayette, Nueva York, el 5 de enero de 1831. James Colbert, que había sido ministro metodista durante unos 40 años, hizo convenio con el Señor de obedecer cualquier mandamiento que el Señor le diera por conducto de José el profeta. Esto dice el encabezado de la 30. Vámonos a la sección 40, vamos a ver el encabezado. Revelación dada a José Smith el profeta a Sidney Rigdon en Fayette, Nueva York, el 6 de enero de 1831. Antes del registro de esta revelación en la historia de José Smith se indica: por cuanto James Colbert rechazó la palabra del Señor y volvió a sus principios y compañeros anteriores, el Señor nos dio a mí y a Sidney Rigdon la siguiente revelación. Miren, no cumplió. Imagínense que esa revelación se le dio el 5 de enero de 1831 y luego el 6 de enero de 1831, ¿verdad? Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Leamos toda la 40, que es bien cortita. Aquí de cierto os digo que el corazón de mi siervo James Colbert fue recto ante mí, porque hizo convenio conmigo de obedecer mi palabra y recibió la palabra con alegría, pero enseguida le tentó Satanás y el temor a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Por consiguiente quebrantó mi convenio y queda en mí hacer con él como bien me parezca. Amén. Miren, él había aceptado con alegría, pero recuerden que en ese tiempo los santos eran muy perseguidos y no es muy diferente que ahora, ¿verdad? Solo que ya no nos tiran
piedras, no nos golpean con palos, ¿verdad? Ni incendian nuestras casas, y eso por lo menos no hemos experimentado eso nosotros. Sin embargo, hay burlas, ¿verdad? O hay críticas y señalamientos, pero esto, ¿verdad? Fue para él el motivo de quebrantar el convenio, ¿verdad? Satanás lo tentó, y ese temor, ¿verdad? Ser perseguido y también los afanes del mundo hicieron que él rechazara su convenio. Hermanitos, nosotros también hemos hecho convenios con el Señor y debemos de tener mucho cuidado de no ceder a la tentación de Satanás ni a tener miedo, ¿verdad? Y poderlos quebrantar, porque recordemos que es sagrado. Los convenios que hemos hecho con el Señor son sagrados. Aquí podemos aprender, hermanitos, que obedecer los mandamientos del Padre Celestial nos ayudará a vencer el temor y los afanes del mundo. Entre más obedientes seamos, menos le vamos a dar lugar a Satanás para que nos tiente y violentemos o quebrantemos los convenios que hemos hecho. Entre más obedientes somos, menos temor vamos a tener a las críticas y a las burlas y señalamientos. Entre más obedientes seamos, más unidos al Señor seremos, y los afanes de este mundo no van a ser tan importantes o no van a ser principal actividad para nosotros como las que son de trascendencia eterna y los que nos van a llevar a la exaltación. Recordemos que a veces el trabajo, los estudios, las tareas que ahora son tan numerosas, y con esto de las clases virtuales, los profesores les ha parecido que todo el día pueden estar haciendo tareas los niños de la primaria, que a veces casi no da tiempo de leer la asignación, ¿verdad? O leer su estudio personal, pero no, entre más obedientes seamos, menos le vamos a dar lugar a los afanes de este mundo y vamos a poner a Jesucristo siempre en el centro de nuestra vida. Recordemos los convenios que hemos hecho, no los olvidemos, y para que no los olvidemos, vamos a recordar este videíto, ¿verdad? De cuando Alma nos dice qué convenios son los que concertamos al bautizarnos. Miremos este corto video, ya lo hemos visto antes, pero vamos a verlo nuevamente este día en la clase. En Mormón una fuente de agua pura, y Alma allí acudía, y cerca del agua había un paraje poblado de árboles pequeños, donde se ocultaba durante el día de las pesquisas del rey. Y aconteció que cuantos le creían se dirigían allí para oír sus palabras. Y sucedió que después de muchos días se hallaba reunido un buen número en el paraje de Mormón para oír las palabras de Alma. Sí, todos los que creían en su palabra se habían reunido para oírlo. Y les enseñó, y les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor. Y aconteció que les dijo: He aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios, y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aun hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Hermanitos, recuerden, ¿verdad?, que siempre queremos representar a Jesucristo en cualquier lado donde estemos, en todo tiempo, y que también queremos amar y servir a nuestro prójimo, llorar con los que lloran, ¿verdad? Alimentar y vestir a todo el que lo está necesitando. No olvidemos los convenios que hemos hecho, porque si nosotros olvidamos esos convenios, entonces nos vamos a alejar del Padre y de Jesucristo nuestro Salvador, y de esa meta dorada que nosotros tenemos de poder vivir con ellos eternamente en felicidad y gozo. Hermanitos, yo realmente sé que si estamos siempre, ¿verdad?, unidos como familia, como miembros de un barrio y de una estaca, si estamos congregados vamos a ser bendecidos, y si somos muy unidos más aún, porque eso es el mandamiento que Cristo nos ha dado, que seamos como Él. Y hermanitos, no cabe duda que entre más fieles y obedientes seamos, mejor protegidos estaremos del adversario. La obediencia fue la característica que más, ¿verdad?, creo que representa a nuestro Señor Jesucristo, la humildad y la obediencia. Él siempre nos demostró eso. Fue obediente al Padre hasta el final, ¿verdad?, de su prueba,
allá en Getsemaní, terminando en la cruz. Y si nosotros seguimos ese mismo ejemplo, pues vamos a ser bendecidos tal como nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Realmente sé que el libro de Doctrina y Convenios es la palabra del Señor y que esos consejos, aun cuando se dieron a otras personas en tiempo específico, pueden bendecir nuestras vidas hoy en día y a todo el que estudia estas escrituras. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. El primer profeta que hubo fue Adán. El jardín de Edén fue su primer hogar. Al Señor seguía y obediente fue. Somos descendientes de este hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno profeta y enseñaba el bien, la gente del pueblo hizo su deber y tan buenos fueron en obedecer que el Señor se los llevó a vivir con él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno, buen profeta mandado a decir que se arrepintieran o iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. El profeta Abraham un hijo a Dios pidió, fue Isaac su nombre y padre de Jacob. Dios le dio a este el nombre de Israel y las 12 tribus son los hijos de él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Dios mandó a Moisés su pueblo a liberar y llevarlo a otro sitio a morar. En el hierro el pueblo muy mal se portó y 40 años mucho padeció. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Samuel llamado desde su niñez, el Señor le habló por la tercera vez, mientras él dormía y este contestó, habla porque oigo, y le escuchó. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Jonás profeta que trató de oír, pero comprendió que a Dios hay que seguir. En una ballena entendió Jonás que el Señor jamás nos deja fracasar. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta.
Daniel profeta y no deseó pecar. El rey con los leones lo mandó encerrar, pero al poco tiempo el rey se percató que Daniel un ángel del Señor cuidó. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Pocos se distinguen entre bien y mal. Si oyes las noticias, cuéntate has de dar. Mas si por la senda recta hemos de andar, a nuestros profetas debemos escuchar. Sigue al profeta, sigue